Buenas tardes, ya estamos en De Palabra en Palabra, hoy jueves, un jueves más de 2025. Pero bueno, esto es el ciclo de novelas y novelistas. Había pensado en hablar de Borges, pero recordé una cosa muy graciosa. Borges no escribió novela. Tradujo, por ejemplo, Las Palmeras Salvajes de William Faulkner. Pero pensando en Borges, en consecuencia, pensé en una novela donde le hacen un homenaje a Borges, que es El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Y hoy vamos a hablar de Umberto Eco, italiano, él, nacido en Alessandria en 1932. Una década muy interesante que vivió en su infancia, ¿no? Semiólogo, filósofo, ensayista. Sus ensayos especialmente son deliciosos, profundos, sobre semiótica, estética, lingüística, ¿qué más? Filosofía y literatura. Tarde. Lo dice en un libro que se llama Memorias de un joven novelista. Y se refiere a él, fíjense. Se refiere a él porque empezó tarde. Entonces, cuando uno empieza, se es joven, ¿no? Más o menos por ahí, y bueno, pensé en El nombre de la rosa, pues de Umberto Eco. Él, fíjense que nació en enero, también por eso me acordé, porque nació el 5 de enero de 1932, y es muy curioso porque eso es como algo que he visto en muchos escritores. Murió el 19 de febrero de 2016, cerca de la fecha de su nacimiento. Y eso, revisen en las biografías y verán que así ocurre. ¿Qué decir del nombre de la rosa, caray? Una novela cautivadora, una novela para quienes nos gusta mucho el medioevo. Bueno, yo me impresionó. También leo a Pascal Quignard, que ha tocado temas a Goran Petrovic, que sus últimas 3 novelas, su novela Delta, que tiene 3 brazos, también es del medioevo. Pascal Quignard, la última novela, El amor, la mar, también es medievalista, ¿no? Bueno, El nombre de la rosa, vamos a leer un fragmento. Pareciera que es resultado de una erudición muy profunda, pero su novela es producto de una erudición. Digo, no se puede saber del medioevo si no es profundizando. Y muchos le tienen miedo a profundizar. ¿Qué miedo le tienen a la hondura? Pues si allá es donde puede encontrarse la verdad, finalmente, ¿no? Bueno, hay un prólogo en la novela, hay una parte donde dice un manuscrito, en fin, pero fíjense que el asistente o el muchacho que va con Fray Guillermo Baskerville, que Baskerville también en la actualidad es un estilo de letras, un tipo tipográfico, ¿no? Y cuenta la historia ese muchacho que después del prólogo explica
muy clara la historia, ¿no? Mucha gente habrá visto la película, digo, la película se pierde algo ahí se pierde. Pero bueno, cuando ya vemos el diario de este muchacho, dice: en las páginas que siguen no me permitiré trazar descripciones de personas, salvo cuando la expresión de un rostro o un gesto aparezcan como signos de un lenguaje mudo pero elocuente. Porque como dice Boecio, no hay nada más fugaz que la forma exterior, que se marchita y se altera como las flores del campo cuando llegue el otoño. Por tanto, ¿qué sentido tendría hoy decir que el abad Abón tuvo una mirada severa y mejillas pálidas cuando él y quienes lo rodeaban ya son polvo del polvo, ya sus cuerpos tienen el tinte gris mortuorio? Solo sus almas Dios quiera resplandecer con una luz que jamás se extinguirá. Sin embargo, de Guillermo hablaré una única vez, porque me impresionaron incluso sus singulares facciones y porque es propio de los jóvenes sentirse atraídos por un hombre más anciano y más sabio, no solo debido a la elocuencia y a la agudeza de su mente, sino también por la forma superficial de su cuerpo, al que, como sucede con la figura de un padre, miran con entrañable afecto, observando los gestos y las muecas de disgusto y espiando las sonrisas sin que la menor sombra de lujuria contamine este tipo, quizá el único verdaderamente puro, de amor corporal. Los hombres de antes eran grandes y hermosos, ahora son niños y enanos, pero esta es solo una de las muchas pruebas del estado lamentable en que se encuentra este mundo caduco. Ahí está. Una parte del nombre de la rosa. Humberto Eco fue yo tuve un maestro, hoy no sé si me peiné, bueno, yo tuve un maestro en la Universidad de Guadalajara, cuando estudiaba artes visuales ahí. Me divertía mucho, sufría mucho porque los pintores pues, tienen facilidad para, yo no, me costó mucho trabajo. Pero tenía un maestro que alguna vez saliendo del salón de clases me platicó. Yo traía el libro de Baudolino en la mano, de Humberto Eco. Baudolino, que es otra aventura medieval bellísima, ¿no? Bellísima. Y dice, mira, estás leyendo a Humberto Eco. Le dije, sí, ahí voy empezando la novela. Me está gustando, no es fácil, pero está buena. Y me dice, yo tomé 5 clases con Humberto Eco. Le dije, ay, caray, qué barbaridad. Bueno, dicen que a sus clases asistí. Bueno, ya me dijo él, dice, pero no puedo decir que yo fui su alumno, ¿verdad? Porque asistí a clases y eran 300 alumnos en un auditorio, ¿no? Entonces, obviamente, estudiantes de todo el mundo, ¿no? Y además, bueno, Eco fue un muy buen catedrático y estudió Derecho. Bueno, después se doctoró en Filosofía y en Letras por la Universidad de Turín en el año de 1954. Su tesis es muy famosa, ¿no? El problema estético en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que data de 1956 más o menos, ¿no? Bueno, ya después trabajó como editor en la RAI, Real Academia, ¿no?
Hizo televisión en la televisión italiana, también comenzó a trabajar como profesor en la Universidad de Turín y de Florencia antes de ejercer durante 2 años en la de Milán, de 56 a 64. En este periodo entró en contacto, fíjense qué importante, entró en contacto con un grupo de artistas que eran pintores, músicos, escritores, teatreros, se denominaban el grupo 63. ¿Cómo son las intenciones de los jóvenes artistas, ¿no? Que hacen agrupaciones para cambiar el mundo, para expresarse en sus intereses, en el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de unirse a ese grupo influiría en lo que después Eco iba a hacer, escribir novela. Después de sus libros capitales, ¿no?, de semiología, como cuando se convirtió en profesor de educación visual. Fíjense, comunicación visual, educar los ojos que miran, saber cómo se puede comunicar el ojo con lo que mira, eso es muy interesante, ¿no? Allá en Florencia fue donde dio clases de 66 en adelante. Y luego, bueno, sabemos que los estudios que hizo sobre semiótica en una obra que se llamó Obra Abierta. Y luego otro libro que se llamó La estructura ausente. Estamos hablando de la parte teórica de Eco, estamos hablando de que sin duda, no me cabe duda, formuló los simientes para lo que vendría después en la escritura de sus novelas, ¿no? Baudolino, El péndulo de Foucault, El nombre de la rosa, La isla del día anterior, El cementerio de Praga, que fue, parece que la última, ¿no? En fin, estamos hablando de eso porque es muy importante. Los escritores tienen distintas formaciones. Hay aquellos que son académicos. Ponemos, por ejemplo, a Vargas Llosa y a García Márquez, y García Márquez era un novelista, narrador per se. Muy bien, pues mi nueva productora se llama Julieta, y bueno, ya me mandó un corte para que yo entienda. Vamos al corte, regresamos, y ahora no tengo café, voy a tener que tomar agua. Regresamos. Bueno, estamos hablando de Umberto Eco, su parte académica, ¿no? Decíamos que fue profesor de comunicación visual en Florencia, ya en los 60, de 66, por ahí más o menos, cuando publicó la obra abierta y la estructura ausente. Son libros que yo me los he mencionado, y lo que ustedes no son mis familiares, vaya. Pero leí un libro que me gustó mucho, ahorita les digo cuál es un libro teórico, donde aborda momentos de la literatura y la lectura, que se llama el libro Lector in Fábula. Lector in Fábula, un lector
por dentro, por dentro de la fábula, ¿no? ¿Cómo será leer por dentro de una historia? ¿Cómo estar mirando desde adentro una historia? Pero además, los puntos de vista de Eco son de una asombrosa inteligencia. Hoy te voy a tratar de recordar lo que dice de los libros. Y justo en ese libro, Pero bueno, estamos hablando de su vida académica, que fue muy importante, su vida de ensayista, su vida de... Siempre he pensado que la academia, pues es la academia, ¿no? Yo no soy un académico, nunca quise ser creador, preferí vivir la literatura, ¿no? Vivir mi vida y vivir la literatura. Es decir, que a veces es lo mismo, no podemos decir que no. Eco en 1969, fíjense en qué fecha, fundó una asociación de semiología. Es un gran tipo. Todos los estudiantes en las universidades que estudian semiología acuden a Eco. Después de los 60, en 71, comenzó a enseñar en la Universidad de Bolonia. Y fíjense, desde 75 a 2007 ocupó la cátedra de semiótica en esta escuela superior de estudios humanísticos, ¿no? Su iniciativa académica era poderosísima, su voluntad de dar clases era para licenciados de alto nivel destinado a difundir la cultura universal. En 2008 fue nombrado profesor emérito de Bolonia, de esa universidad. Es donde mi maestro tomó algunas clases con él. Bien lo decía, yo no soy su alumno, pero fui a una de sus clases, me asomé y me quedé sentado ahí, después volví a ir a otra y a otra y a otra. Y dice, era impactante. Él estaba estudiando allá en Italia, estudiaba arte. Y bueno, pues era un acontecimiento las clases de Eco. Ese sustento académico le dio la novela. Bien, porque hay académicos y eruditos que son pésimos escritores, pésimos, así infumables, no se pueden leer. Vamos a leer un fragmento de El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Ahí donde nos quedamos, que dijo del estado lamentable en que se encuentra este mundo caduco. Continúa. La juventud ya no quiere aprender nada. La ciencia está en decadencia. El mundo marcha patas arriba. Los ciegos guían otros ciegos y los despeñan en los abismos. Los pájaros se arrojan antes de haberse echado a volar. El asno toca la lira, los bueyes bailan, María ya no ama la vida contemplativa y Marta ya no ama la vida activa. Lía es estéril, Raquel está llena de lascivia, Catón frecuenta los lupanares, Lucrecio se convierte en mujer. Todo está descarrilado. Demos gracias a Dios de que en aquella época mi maestro supiera infundirme el deseo de aprender y el sentido de la recta vía que no se pierde por tortuoso que sea el sendero. ¿Recuerdan esos pasajes donde el joven sigue a Fray Guillermo Baskerville y se da cuenta
todo lo que está aprendiendo, ¿no? Así pues, la apariencia física de Fray Guillermo era capaz de atraer la atención del observador menos curioso. Su altura era superior a la de un hombre normal y como era muy enjuto parecía aún más alto. Su mirada era aguda y penetrante, la nariz afilada y un poco aguileña infundía a su rostro una expresión vigilante, salvo en los momentos de letargo a los que luego me referiré. También la barbilla delataba una firme voluntad, aunque la cara alargada y cubierta de pecas, como a menudo observé en la gente nacida entre Hibernia y Northumbria, parecía expresar a veces incertidumbre y perplejidad. Con el tiempo me di cuenta de que no era incertidumbre, sino pura curiosidad, pero al principio lo ignoraba casi todo acerca de esta virtud, a la que consideraba más bien una pasión del alma concupiscente y por tanto un alimento inadecuado para el alma racional, cuyo único sustento debía ser la verdad que, pensaba yo, se reconoce en forma inmediata. Bueno, está haciendo una especie de loa para el maestro Guillermo, ¿no? El maestro Guillermo Baskerville, que fíjense que no lo quería mencionar, pero tendré que hacerlo. Hay película. Ya saben que soy un poco escéptico yo a las películas basadas en novelas, pero bueno, sí la vi. ¿Para qué voy a decir que no? Sí la vi. Es con Sean Connery y con un joven, no sé, europeo, el que hace el joven que está narrando, que además es buena la película, bien dirigida. Además, me decía un amigo, Toño Bárcena, que ha viajado mucho y que somos amigos de Café por la Mañana, me platicaba cuando vio la película que él conoció la abadía. No me puedo acordar dónde está, pero que él fue a verla, y hay varias abadías que él visitó como turista, ¿no? Pero que fue a ver la abadía donde se filmó la película El nombre de la rosa. Bueno, aquí vale decir una cosa, que ahora pues, debe ser un lugar turístico, ¿no? No sé si está en Suiza o qué sé yo, no me vean como informado de eso, no sé dónde está. En la novela habla de dónde está. Pero bueno, voy a esto. Humberto Eco dedica esta novela y lo inspira a escribirla Jorge Luis Borges, porque él admiraba sumamente a Borges como escritor. Era un bibliotecario ciego, ¿no? Borges era ciego y fue bibliotecario. Digo, en segundo término, porque sabes que es poeta, un narrador espléndido, cuentista, ensayista, pensador, un hombre de palabras, de letras, de literatura, ¿no? Un poeta. Y Eco se inspiró en Borges para hacer, bueno, quienes conocen la novela y quienes vieron la película, ¿se acuerdan del bibliotecario ciego? Que tiene, en la película le pone unos ojos así, que no blancos, no sé, opacos. Y hay una parte donde dice el temor de que lean y que vean ese libro que buscaba Baskerville, ¿no? Es que se rían. Acuérdese de los dibujos que había ahí. Digo, en la novela está muy explícito, muy bien contado, pero había unos dibujos donde un sacerdote era un burro,
¿no? Y donde se burlaban, se mofaban de una manera satírica de la iglesia, de la avaricia de los clérigos, y entonces ahorita les digo qué dijo ese personaje, porque Julieta ya me está ordenando irme a un corte y yo me voy a un corte. Regresamos. Al Facebook. Muchas gracias por verme. Fíjense que me di cuenta de que hay muchas personas que ven mi programa, pese a que soy desorganizado para dar la exposición de libros, hablar de lo que me gusta y todo eso. Pero desafortunadamente no me acuerdo el nombre de la persona que me encontré en la calle y me saludó con gran efusividad y me dijo: por favor, no deje de hablar de los libros. Le pido por favor. Y entonces le dije: mire, pues siempre he hablado de los libros, ¿no? Y dice: yo lo veo cada jueves. Contraté el telecable y en el canal 8 lo veo cada jueves. Y dije: muchas gracias, pero por favor le suplico, no deje hablar de los libros. Me da tanta tristeza que la gente los abandone. Y bueno, uno no sé, yo no me doy cuenta de que si me ven o no. Y fíjense que me da mucho ánimo comenzar este año y de volver a hablar de los libros y de ahora en este ciclo de novelistas en el que estamos, pues en este ciclo de novelistas donde tenemos muchísimo de qué hablar. En la primera etapa del programa hablamos de muchos novelistas, muchísimos. Ahora que el programa tiene otro formato y que, bueno, no le hemos pasado hablando de poetas todo el año pasado, ahora quiero hablar de novelistas. Una amiga me dijo: oye, tienes que hablar de novelistas mujeres. Voy a hablar de novelistas. Si son hombres o son mujeres, a mí personalmente me da lo mismo. Yo soy lector de novelas, no de sexos, ¿no? De hombre, mujer, no. Soy lector de novelas. Soy lector de poesía, sean hombres, mujeres o pájaros, ¿no? Eso no me importa. Entonces, seguiremos hablando de los libros, por supuesto, señora, que seguramente me estará viendo. Y su esposo, sí, iban ahí, entonces me estarán viendo. Me los encontré en la Plaza de las Rosas. Ya me escribirán para decirme sus nombres, pero les mando muy buena vibración y voluntad y gusto por haberlos saludado. Bueno, seguimos. Vamos hablaremos poco de la obra, que es una obra corta, narrativa, una obra novelística breve de este joven, Umberto Eco. Me encantó su libro, Memorias de un joven novelista, pero se dice joven novelista, y me cayó muy bien, y el libro me gustó muchísimo. Entonces, bueno, seguiremos hablando un poco de Eco, pero déjenme leer esta otra parte para continuar en la lectura de El nombre de la rosa, del joven Umberto Eco. Lo primero que habían advertido con asombro mis ojos de muchacho eran unos mechones de pelo amarillento que le salían de las orejas y las cejas tupidas y rubias. Podía contar unas 50 primaveras
y por tanto era ya muy viejo, pero movía su cuerpo infatigable con una agilidad que a mí muchas veces me faltaba. Cuando tenía un acceso de actividad, su energía parecía inagotable, pero de vez en cuando, como si su espíritu vital tuviese algo del cangrejo, se retraía en estados de inercia, y lo vi a veces en su celda, tendido sobre el jergón, pronunciando con dificultad unos monosílabos sin contraer un solo músculo de su rostro. En aquellas ocasiones aparecía en sus ojos una expresión vacía, ausente, y si la evidente sobriedad que regía sus costumbres no me hubiese obligado a desechar la idea, habría sospechado que se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia vegetal capaz de provocar visiones. Sin embargo, debo decir que durante el viaje se había detenido, a veces al borde de un prado, en los límites de un bosque, para recoger alguna hierba. Creo que siempre la misma, que se ponía a masticar con la mirada perdida. Guardaba un poco de ella y la comía en los momentos de mayor tensión, que no nos faltaron mientras estuvimos en la abadía. Bueno, una vez que le pregunté qué era, y respondió sonriendo que un buen cristiano puede aprender a veces incluso a los infieles. Cuando le pedí que me dejara probar, me respondió que, como en el caso de los discursos, también en el de los simples hay paidikoi, epepikoi, ginaikeioi y demás. De modo que las hierbas que son buenas para un viejo franciscano no lo son para un joven benedictino. Qué maravilla esta parte donde ya, además, Guillermo de Baskerville empieza a querer a Edson, ¿no? Yo no sé en qué bloque iremos, Julieta, pero me parece que... ok. Perfecto. Yo estoy pensando en que aquí... tenía una cámara de la computadora prendida, pero bueno. En el 3, ¿verdad? Todavía estamos en tiempo. Entonces, bueno, hablemos un poco más de quién era Umberto Eco. Miren, aquí viene el comienzo de su obra narrativa, que me parece excepcional a mí. A mí sí me gustó Umberto Eco. El péndulo de Foucault es un gran libro. Nada como el libro de la Rosa. Bueno, el último que me prestaron y leí fue el del cementerio de Praga. Pues sí, pero como tengo yo Baudolino y el nombre de la Rosa como dos estatuas, ya uno se sugestiona. Bueno, comienza su obra narrativa en 1966. Acuérdense que su afición por la literatura surgió de aquel grupo que se llamaba 63. Bueno, empieza a escribir para niños. ¡Qué barbaridad! La bomba y el general. Y luego escribe otra cosa que se llama Los tres cosmonautas. Escribió otros relatos también para niños que se llamaba Los gnomos de Ñu, ilustrado y toda la cosa. Luego el misterioso fin del planeta Tierra. Eso salió publicado ya después en el 2002 más o menos, ¿no?
que era un poco para público adulto, no tanto para niños, ese último. En 80 publica El nombre de la rosa, pues que ya estamos viendo que es una novela culturalista, histórica, susceptible a varias maneras de leerse, ¿no? Como una novela filosófica puede ser, una novela histórica, y lo que es interesante, como una novela policíaca. Eso está muy, muy, muy interesante. Fue en 1980 que apareció. Policíaca también con, ¿cómo se dice? Como un punto de vista semiológico también, ¿no? Eso me parece importantísimo. Ahora, voy a buscar el nombre de ese lugar donde ocurre en la novela. Es que al final es una fábula detectivesca, porque se está buscando un libro, acuérdense muy bien, ambientada en un monasterio benedictino que sucede en el siglo de Dante, 1327. Bueno, publica la novela y es un enorme éxito editorial. Qué interesante, una novela es muy hermosa. Fue traducida a muchísimos idiomas inmediatamente, llevada al cine en 1900, pues en los 80s, 85, 86 debió ser. El director fue Jean-Jacques Annaud. Bueno, no hablaré de la película a mí no me importa tanto, pero la vi. Sean Connery actúa muy bien. Y hay momentos muy buenos. Decía que como está dedicada a ese ciego bibliotecario, que en la novela es completo, muy bueno, pero era un hombre que envenenaba a quienes leían los libros que tenían resguardados. La iglesia había resguardado todos esos libros de todo el pensamiento griego, la poética de Aristóteles, en fin, ¿no? Y ese bibliotecario era tremendo. Un día dijo: tememos que la gente lea y se ría, pero lo que más tememos es que se ría de Dios. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de nuevo aquí. Hay algo ahí importante que hay que reconocer. Si estamos al aire, si estamos de regreso, bueno, hay algo que quiero decir y que lo encontré no en El lector infábula, sino en El nombre de la rosa, porque dice que los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para someterlos a una investigación. Cuando consideramos un libro, dice Eco, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa. Eso dijo de los libros. Y hay una cosa que me gusta mucho, que dice que cuando dijo una cosa en internet que anduvo rodando por todo Facebook, por todo Twitter y todo, pero que es deliciosa. Ahorita yo la guardé. Habla sobre Dios. Dice que cuando los hombres dejan de creer en Dios, no quiere decir que ya no crean en nada. Por el contrario, creen en todo, ¿no? ¿Qué señalamiento, no? ¿Qué señalamiento? ¿No les parece así como razonable? ¿Por qué solo si creen en Dios? Si hay muchas cosas más.
en qué creer, ¿no? Es lo que dice Eco. Voy a buscar eso sobre el internet. Luego dice algo sobre los poetas, que todos los poetas que escriben mal publican su poesía y los buenos poetas queman su poesía. Pensé en Sábato. Sábato quemó la primera edición del Túnel. Que por cierto, déjenme decirles una cosa de la que estoy muy alegre. Me voy a México a ver mi obra Javiera en el Acuario de los Peces Rotos. Mañana se presenta el sábado 11 a las 6 de la tarde en el teatro que antes se llamaba Orientación, hoy se llama, me pongo de pie, Luisa Josefina Hernández, ahí en el Complejo del Bosque, donde están todos los teatros, atrás, creo que atrás del auditorio, ¿no? Bueno, se llama Luisa Josefina Hernández y mi obra se va a montar, se va a presentar el sábado en un evento, no sé, 30 y tantos, Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Pero bueno, por lo que estoy muy contento es porque se va a presentar en el teatro Luisa Josefina Hernández, que fue mi maestra cuando yo era un estudiante. Yo no fui aplicado, pero la pasé bien en la universidad. Pero fue mi maestra de teoría y composición dramática y a quien le debo haber leído a Henry Ibsen, a Eugene O'Neill, qué sé yo. Entonces, pues, me van a dar ganas de llorar ahora que mi obra se presente en un teatro que se llama como mi maestro, que en paz descanse, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando de Eco. Ese era un anuncio que yo quería hacerles. Quienes estén en México, bueno, pues vayan el sábado a verla. Es gratis la entrada, según sé. Y si no, bueno, pues la pagan. Déjenme ver eso del internet, que aquí lo guardé. Las redes sociales le dan derecho a hablar a legiones de idiotas, que antes hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Entonces eran rápidamente silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles. Wow. Tienes razón, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Hay una cantidad de idiotas tremenda que anda por las redes sociales, ni modo, esa es la verdad, porque uno tiene que callarse y además Eco tiene razón. Vamos a leer un fragmento del Nombre de la Rosa. Bueno, estamos ahora sí en el cuarto bloque y nos quedan, ¿qué nos queda, Julita? Nos queda un buen tiempecito, ¿no? Todavía. Bueno, estamos muy bien, muy bien. Entonces, decía que lo que dice tenía cosas muy curiosas. Lo que dijo, por ejemplo, el periodismo me parece importantísimo. Dice, no son las noticias lo que hacen los periódicos, sino el periódico el que hace las noticias. Y saber juntar 4 noticias distintas significa proponerle al lector una quinta noticia, ¿no? Eso me parece importantísimo. Lo vemos en México. Tenemos una tradición chayoteril, que a los periodistas siempre les han pagado para que digan o callen, para que hablen o callen, pero han cobrado por eso. Ha sido una tradición que se ha hecho casi un mal necesario para que existan los periódicos. Es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? No puede acabar, decir, el odio, los puntos de vista políticos, ¿no? Esa intolerancia de unos y otros, ¿no?
tú votaste por Claudia Sheinbaum y yo voté por quién sabe quién, y se agarran a golpes que no son tan serios, sino monetarios también. ¿A quién le conviene estar en el poder? Es una discusión que no tiene fin. Y fíjense lo que dice Eco: los monstruos existen porque son parte de un plan divino, y en las horribles características de esos mismos monstruos se revela el poder del creador, ¿no? Como Frankenstein, que hizo su monstruo, ¿no? Hacemos monstruos y tienen nuestro sello, ¿no? Está interesante. Habla de los héroes también. Pero bueno, vamos a ver, porque eso de recordar citas de autores y poner frases, a mí me cae muy mal. Que una vez le pregunté a una persona, no digo el nombre ni quién, pero le pregunté, le dije: oye, no puede ser, mira qué padre, leíste a Oscar Wilde. Dice: no, ¿quién es ese? Le dije: bueno, en tu Facebook pusiste una frase de Oscar Wilde. ¿Yo? Pues era tu Facebook. Ah, caray. Pues le dije, hablaba de una corbata. Ah, sí, me la encontré por ahí, me gustó y la puse. ¿Ustedes creen que eso sea justo para la literatura? Lean, carajo, lean un libro entero y no frasecitas, ¿no? Con una frase no sé de nada, absolutamente nada. Yo no estoy de acuerdo en que se la pasen mendigando frases del internet para aventarlas al muro del Facebook y que ni siquiera se acuerden y ni hagan lo que dice esa frase, ¿no? Lean libros, lean. Yo voy a leer, me estoy enojando. Del Hombre de la Rosa dice: durante el tiempo que estuvimos juntos no pudimos llevar una vida muy regular. Incluso en la abadía pasábamos noches sin dormir y caíamos agotados durante el día y no participábamos regularmente en los oficios sagrados. Sin embargo, durante el viaje no solía permanecer despierto después de completas, y sus hábitos eran sobrios. Después de horas completas. Y sus hábitos eran sobrios. A veces, como sucedió en la abadía, pasaba todo el día moviéndose en el huerto y examinando las plantas como si fuesen crisopáceos o esmeraldas. Y también vi recorrer la cripta del tesoro y observar un cofre cuajado de esmeraldas y crisopáceos, como si fuese una mata de estramonio. En otras ocasiones se pasaba el día entero en la gran sala de la biblioteca hojeando manuscritos, aparentemente solo por el placer, mientras a nuestro alrededor se multiplicaban los cadáveres de monjes horriblemente asesinados. Ahí hay una cosa muy interesante que después se sabe en la novela. Por eso me parece una novela policíaca. Una novela policíaca con personajes, con historia, con espacios medievales. Tiene razón el gran público que hizo que esa novela se hiciera famosa, por supuesto, porque nos habla mucho. Pero bueno, a partir de ahí, a mí me parece que, ¿cómo les explico? Me parece que todo esto pasó por la cabeza de Eco y se divertía
se divertía. Yo creo que se divertía pensando en estos personajes que además cuenta los orígenes en el prólogo. Muy bien, pues ya nos vamos a ir. Pues muy bien, estoy muy contento. Voy a leer de nuevo El nombre de la rosa. Yo me emocioné con esta lectura que estoy teniendo digital. Tengo mi libro, entonces voy ahí. Ya nos vamos. Voy a leer un último fragmento breve que continúa ahí en el nombre de la rosa de Umberto Eco. Dice: un día lo encontré paseando por el jardín sin ningún propósito aparente, como si no debiese de dar cuenta a Dios de sus obras. En la orden me había enseñado a hacer un uso muy distinto de mi tiempo, y se lo dije. Respondió que la belleza del cosmos no procede solo de una unidad en la variedad, sino también en la variedad de la variedad en la unidad. La respuesta me pareció inspirada en un empirismo grosero, pero luego supe, cuando definen las cosas, los hombres de su tierra no parecen reservar un papel demasiado grande a la fuerza iluminadora de la razón. Recuerden, amigos, que la fuerza iluminadora de la razón acaso se nos levanta frente a nuestros días de la vida. Dejémonos iluminar y arrojémonos a donde nos enseñe el camino. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.